Muy buenas tardes, quiero agradecer a todos ustedes por la invitación. Bueno, estar nuevamente en la universidad y con mis profesores es maravilloso. Bueno, ya han pasado algunos años de mi salida, terminé el internado en el 2003 y bueno, después salí del Perú, 13 años, bueno, 12 años y ya estoy de vuelta nuevamente por acá. Estoy en la ciudad de Lima y estoy con una dirección, un área que pueden parecerles a ustedes un poco loca. Bueno, siempre me dediqué a la investigación, mis profesores lo saben. Y estoy metido en el área de la bioingeniería y voy a contarles hoy día un poco acerca de cómo esto está haciendo tan rápidamente y cómo en el Perú estamos armando áreas de biomédica que están justamente impulsadas a apoyar a los médicos en diferentes enfermedades y circunstancias. Más tarde voy a hablarles sobre Precision Medicine, justamente lo que se conoce como medicina personalizada, que es el futuro de la medicina. Y ahora voy a contarles un poco sobre los Lab on a Chip, ¿no? Que es un laboratorio en un chip, cómo la bioingeniería está revolucionando la medicina ahora y cómo en el Perú también se están tomando nuevas expectativas para hacerlo. Así que les voy a contar eso. Muy bien, voy a contarles qué es la bioingeniería. Les voy a contar un poco acerca de esto muy rápido, ¿no? Es un tema, digamos, interesante que pueden ver ustedes cómo ahora estamos manejándolo en el Perú. Quiero contarles qué es bioingeniería muy rápido. En realidad, cuando uno habla de bioingeniería, un poco preocupado, nunca la biología pudo haber entrado en el tema de ingeniería, siempre es matemática, física, química, ¿no? Y cómo podíamos pensar que la biología podría entrar en algo así, en un estudio tan duro como es la ingeniería. Y en general lo que ocurre es como este ingeniero, ¿no?, y el biólogo se fusionan para tener una nueva idea de cómo poder solucionar problemas, que es justamente lo que ocurre con los ingenieros. Todo ingeniero soluciona problemas. Y esa es la pregunta, ¿no? Mejor dicho, esa es la frase, la definición. Y el ingeniero soluciona problemas. Se le pone un problema y debe solucionarlo usando electrónica, usando una serie de conceptos matemáticos, físicos, químicos. Cuando la biología entra ahí, es donde vamos a ver este cambio de la bioingeniería. Pero no solamente la biología entra como una parte de una herramienta, sino también cómo usó la ingeniería solucionar problemas de salud, por ejemplo. Ahí va a aparecer este tema de Precision Medicine que voy a hablarles más tarde, pero en este momento, ¿cómo podemos hacer eso? Y es justo cuando hacen esta fusión y entran a lo que es la siguiente. Muy bien, todo ingeniero tiene un ciclo de ingeniería. Cuando uno entra al diseño, hay un problema, tiene que hacer un diseño, un modelado, que probablemente es computacional, una implementación y una validación. Luego, nuevamente hay una pregunta acerca de ese nuevo producto, y eso nueva a un nuevo diseño, a modelado, implementación, validación. Y ese es el ciclo de los ingenieros. De tal manera que cuando la biología entra, podríamos preguntar, ¿cómo podría solucionar un problema de detectar una señal biológica, por ejemplo? Y tendría que hacer un diseño, tendría que entrar a un tema de modelado. Probablemente ahí entre la parte de la biomecánica, por ejemplo, o el biotransporte, sistemas de fluidos en sistemas biológicos, etc. Y lo que el médico va a recibir finalmente es un producto, ¿no? Ese producto tuvo que tener una idea anterior y muchas veces la idea inicial las produjo el médico y necesitó a sus amigos ingenieros, ¿no? Entonces, ¿cuál es el futuro un poco de la medicina de la que quiero mostrarles hoy? Es que ya el médico tiene que hablar con todas las profesiones. O sea, ya no es un tema de solo estudiar mi medicina, sino el médico integral, el médico del futuro, tiene que comenzar a tener una relación multidisciplinaria y eso es lo que está pasando en el mundo, como lo voy a mostrar más tarde. Y entonces, la siguiente por favor, tenemos entonces que la bioingeniería tiene dos grandes áreas. Un área en que la ingeniería soluciona problemas para la salud humana, se llama ingeniería biomédica, y otra gran área en la que ahora yo uso como herramienta de un sistema biológico, es decir, voy a usar una bacteria para solucionar, por ejemplo, un problema de contaminación en un río. Entonces tengo que hacer una serie de modificaciones, una serie de cosas para solucionar el problema, ¿no? Entonces eso se llama ingeniería de la biotecnología. ¿Y por qué digo ingeniería y no digo biotecnología? Porque justamente la biotecnología solamente ha sido el hecho de utilizar herramientas de biología molecular u otra, pero sin un raciocinio de ingeniería, sin haber entrado a un diseño, sin haber entrado a un sistema de modelamiento, sin ser algo importante que toda ingeniería tiene, que se llama procesos estandarizados. Entonces un laboratorio, por ejemplo, mi laboratorio, no sé, en los Estados Unidos podría estar haciendo una técnica nueva para atrapar células tumorales con técnicas moleculares, mientras otro laboratorio podría estar habiendo hecho lo mismo, pero se demoró el doble de tiempo, o de repente mucho más rápido. ¿Qué es lo que faltaba ahí? Ingeniería, ¿no? Necesitábamos estandarizar procesos para que sean procesos que puedan ser
ya una herramienta de solución. Entonces, ahí desaparece la parte biotecnológica, ahí desaparece un poco esa parte y entra la ingeniería. Entonces, ¿por qué les cuento de eso? Entonces, aplicación, en estos campos de aplicación, perdón, es que estas dos áreas aparecen muchas, digamos, ramas. Y quiero comentarles aquí, vamos a hablar hoy día del Lab on a Chip, es una de las ramas de la ingeniería biomédica. Aparecen los dispositivos médicos, el desarrollo de dispositivos, el tema de biomateriales, materiales que sean compatibles, ya no el famoso antiguo, ¿no? El primer biomaterial conocido fue la madera, ¿no? ¿Se acuerdan de los piratas con sus patas de palo? Esto fue avanzando, se hablan de miles de años en los que se ponían jade, por ejemplo, por temas de belleza, entre comillas, en la cultura maya, o preparaciones craneanas, etc. Y podemos hacer una historia del tema de biomateriales, pero lo más importante es que ha habido 3 generaciones de biomateriales. La última generación está buscando generar sistemas sintéticos, pero que sean además compatibles y que además produzcan interacción con las células humanas, ¿no? Entonces, biomateriales es otra área importante, imágenes médicas, cómo procesamos las imágenes médicas desde los ingenieros, cómo ayudamos a hacer esa evaluación. El tema de bioimpresión 3D, ya saben que están imprimiendo órganos, ¿verdad? Órgano está imprimiendo pequeños hígados, no son todavía compatibles con trasplantes. ¿Por qué? Porque obviamente hay un problema de vascularización, que es justo lo que les voy a contar al final. El tema de biorrobótica, biomecánica, sistemas que puedan imitar la mecánica y la física de los sistemas biológicos. La ingeniería química, que es un tema que nos gusta mucho en el Perú, los hospitales se construyen muchas veces sin un concepto biológico real, no hay nosotros tenemos enfermedades nivel 4, por ejemplo, podemos manejar virus hemorrágicos, obviamente sería una catástrofe si los manejamos nosotros, porque en primer lugar la infraestructura no está diseñada para eso, los bioingenieros son los que ven esa área, junto con los civiles, pero esa parte nunca ha sido manejada muy bien en nuestro país. Entonces esta área, por eso es que bioingeniería surge como una necesidad realmente en el país. Somos la primera facultad, digamos, UTEC, que produce ingeniería. Se unió la PUC con la Cayetano Heredia para formar biomédica, solamente esta área, pero faltaba la otra. El 2020 abre bioingeniería Cayetano Heredia con la PUC, ¿no? La visión de San Marcos, biomédica, es una realidad entonces que eso está pasando. Y la necesidad existe, y bueno, voy a hablarles hoy del Lab on a Chip. Rápidamente, en el otra área, el hecho de la ingeniería de la biotecnología consiste en armar, en general, la reingeniería de lo que antes llamaban ingeniería genética, ¿no? ¿Se acuerdan de la ingeniería genética? Pues la ingeniería genética no tenía nada de ingeniería, porque el diseño había el modelado, procesos estandarizados. Entonces ahora se llama biología sintética, es una reingeniería en realidad, y es un montón de cosas que se hacen ahora. Ingeniería de tejidos con las células madre está de moda, ¿no? El área de la bioinformática, que es transversal a todo, porque así como los que hacen en ciencias de la computación, ¿cuál es el software? Los unos, ¿verdad? Que lleva a generar esta PowerPoint, que genera videos, que genera sus videojuegos o lo que quieran, programen unos y ceros, es la base. Incluso la computación cuántica que viene tiene unos y ceros, ¿no? El lenguaje binario. ¿Cuál es el lenguaje ¿verdad? Los 4 nucleótidos. Entonces, los nuevos programadores de la biología sintética utilizan eso para programación. Utilizan el sistema informático de los 4 nucleótidos para programar. ¿Y quién va a leer eso? ¿Cuál es la computadora que leerá ese lenguaje? La célula, ¿no? De tal manera que eso es biología sintética, el tema de bioreactores, nanomedicina. Astrobiología se pone aquí porque se busca además la ingeniería de sistemas de soporte vital para cuando estemos fuera del planeta. Entonces se habla de ese tema. Sistemas mínimos, sistemas que son como células, pero que no se reproducen, pero sí pueden hacer transcripción, traducción, por ejemplo. Y bioinformática. Muy bien, la siguiente, por favor. Entonces, habiéndoles puesto el contexto de lo que es bioingeniería, vamos a hablar de una de las áreas, que es los biosistemas microelectromecánicos, conocidos como Lab on a Chip. El Lab on a Chip, por ejemplo, son unas estructuras muy pequeñitas que vamos a contarles de qué se trata. Estos sistemas pueden tener estos 3 nombres. ¿Ya? El primer sistema, por ejemplo, que ustedes conocen, era una reacción pequeña, muy química, para saber si están embarazadas, ¿no? Las chicas o no. Es tan pequeño que da un diagnóstico rápido, ¿no? Era un sistema conocido como
ROTAS, es decir, basado en reacción química, pero en realidad, bueno, un sistema tan pequeño que daba una respuesta positiva frente a algo, ¿no? ¿Ok? Ese fue el inicio. Bueno, hubo antes una especie de vidrio que se quiso hacer, pero ahora esto ha evolucionado tanto que ya se habla de sistemas que incluso hablan de los organ on a chip, ¿no? De grandes laboratorios, grandes funciones que antes podían haber sido de macromoléculas o bueno, equipos muy grandes que ahora se van a reducir a algo muy pequeño. Mira, la siguiente, por favor. Entonces, ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, ¿qué es eso? Cuando uno se muestra una toma de sangre para sacarse muestras sanguíneas, va a pasar por una serie de máquinas. Sin embargo, esto ahora puede ser reducido a unas pequeñas placas, pequeñas plaquitas, unos pequeños chips, que tienen además el uso de microfluídica, ¿no? Entonces, acá es un ejemplo, ¿no? Mientras nosotros pues tenemos que hacer, obviamente, todo el tema de centrifugación, mezclado, reacción, filtración, transferir algo y poderlo ver. Con este sistema simplemente microgotas pueden hacer exactamente lo mismo a una escala muchísimo menor. La pregunta es cómo puede hacer eso. La siguiente, por favor. Les voy a contarles a ustedes, por ejemplo, estos sistemas mecánicos que de 200 micras que se están fabricando, o sistemas ya con canales que pueden atrapar bacterias, por ejemplo, o sistemas de 250 micras de ancho, que pueden hacer reacciones mucho más finas de las que normalmente podrían hacerse en equipos grandes. La siguiente. Y acá es un ejemplo importante, por ejemplo, se hace, ¿no?, patrones, se cultivan células dentro de esos patrones, generan y se pueden observar la producción por ejemplo, de actina en respuesta a algún estímulo que se pueda. Pequeños laboratorios de micras de tamaño. Es decir, por ejemplo, quiero saber si alguna hormona funciona bien o no, ¿no? En este microchip va a estar justamente cultivadas esa cantidad, por ejemplo, de células pequeñas, y simplemente se va a observar si ese estímulo produce o no la reacción muy rápidamente. Es decir, en un pequeño laboratorio. Entonces ahorita les estoy mostrando qué es, ¿no? Ahorita voy a decirles qué hago en esta área, ¿no? Ejemplos como estos, ¿no? Sistemas que puedes meter una pequeña cantidad de sangre, sistemas de compresión, electrodos puestos y puedes darte imágenes y resultados tan rápidos y tan baratos. Lo más caro que es producirlo, quizás, ¿no? Pero ahorita les voy a mostrar a ustedes fotografías de unos chips que tenemos que digamos el costo sería 2 soles por chip, pero de fabricarlo, bueno, nos demoró un poco de tiempo, y lo que queremos es instrumentos de bajo costo, ¿no? Dispositivos médicos de bajo costo para realidades como la nuestra. Ahí está el futuro, ¿no? Los dispositivos en microfluidos. La siguiente, por favor. Entonces, tenemos, por ejemplo, aplicaciones importantes como estos sistemas tan pequeños que pueden hacer PCR, ¿no? Hacer la reacción de los termocicladores. En lugar de termocicladores, fabrico sistemas tan pequeños como estos, que pueden generalmente una muestra de sangre entrar y dar el diagnóstico. Podemos poner las temperaturas necesarias con simplemente muestra nasal, por eso en este caso, y generar respuestas muy rápidas. Si está o no presente un virus o lo que fuera con PCR, ¿no? Ustedes han visto que cuánto cuesta, ¿no? Varios de ustedes quieren comprarse su tiempo real, y bueno, en 2 años yo estoy seguro que estos microchips son mucho más baratos y pueden solucionar problemas mucho más rápido. O sistemas como estos, ¿no?, que van a liberar, son pequeños microchips dentro de unas placas que se van a poner en la piel y que van a liberar, porque tienen microbombas, van a liberar el fármaco necesario, ¿no? Ustedes normalmente hacen eso para meter insulina, en cambio estos sistemas van a liberar lentamente insulina con unas microbombas en concentraciones necesarias y sin que ustedes se den cuenta. Incluso pueden dar una alerta cuando el medicamento se está agotando, ¿no? Y además puede ser monitoreada. Ahora habrán escuchado hablar de Internet de las cosas, ¿no? Las señales que pueden ser con su Wi-Fi, y el médico puede decir, esta persona está ya teniendo una dosis baja. Ese es el futuro de la medicina. La siguiente, por favor. Entonces tenemos que es un dispositivo médico, por tanto tiene que entrar a regulaciones en FDA. El área de la microfluídica está avanzando muy rápido, necesita regulaciones, obviamente hay que ver costos, hay una manufactura que es necesaria hacerla, les voy a contar cuán barata es para hacer, materiales que cada vez avanzan mucho más rápido, ¿no? Generar estos sensores, no crean que es complicado, solo necesitan imaginación, mucha imaginación. Y bueno, el tema de telemedicina, ¿no? Ya han visto en sus celulares que pueden ver sus latidos cardíacos y mandarlas a una distancia a médicos que están muy lejos, ¿no?
el tema de telemedicina, diagnósticos y, bueno, obviamente el concepto que es importante. La siguiente, por favor. Entonces, ahí está, ¿no? En su celular habrán visto que hay una serie de sensores como estos, que pueden hacer un montón de cosas, como ver presión, frecuencia cardíaca, etcétera, que son sensores, son realmente laboratorios en un chip. En este caso serían los famosos sistemas microelectrónicos que hacen y pueden ayudar a monitorear. Sistemas como estos son los que ahora se utilizan para monitorear gente que está, por ejemplo, en el espacio o en otros lugares, ¿no? Y cada vez está mejorando más. Cada vez hay compañías que están generando más de estos para incluirlos en todo, ¿no? Habrán escuchado hablar de, no sé si han escuchado Alexa de Amazon, ¿no? Tú entras a tu casa y dices, Alexa, prende esta luz. Estos microdispositivos están ya ahora en los sockets de toda tu casa, ¿no? Controlan la temperatura de tu casa, oscurecen tu hogar, ¿no? Cierran lo que necesitan, abren lo que necesitas, cambian las luces, etcétera, todo porque está en un sistema de microelectrónica. Pero ahora en la medicina, ¿cómo es eso? Y cómo nosotros podemos hacer dispositivos de bajo costo, es a lo que voy a ir en esta presentación. La siguiente. Entonces tenemos que estos biosensores están en muchas áreas, comida, ambiente, agricultura y el área médica, que es la que nos interesa, para que tu celular sea prácticamente la que pueda darte una serie de datos. De tal manera que esto es importante decirles porque eso es lo que está ocasionando ahora algo que se llama Big Data, ¿no? Gran cantidad de datos, de los cuales no los aprovechamos mucho y de los cuales son necesarios para la siguiente etapa de la medicina, que es justamente la medicina personalizada, de la que les voy a hablar en la tarde. La siguiente, por favor. Entonces, justamente para terminar, ¿qué es lo que estamos haciendo en UTEC, ¿no? ¿Qué hacemos? Yo quería que ustedes tengan el concepto de que es un lab on a chip. Mucha gente me preguntaba ¿cómo voy a meter un laboratorio en un chip, ¿no? Esa es la pregunta más común. Yo les digo que lo podemos hacer porque ahora las reacciones que pueden ocasionar y las respuestas que se dan pueden ser muy interesantes. Y eso les voy a mostrar hoy. Y ejemplos muy claros, la siguiente. Entonces, ¿qué métodos de fabricación hay? Los más rápidos son los modernos. Hay uno que se llama fotolitografía, que utilizas PDMS, una sustancia muy blanda en la que tú puedes hacer un molde y generas una serie de canales que puedes finalmente, bueno, este es un aliado que tenemos con Harvard, en un protocolo para evaluar y detectar tuberculosis y malaria. Harvard estaba interesado en tuberculosis para ayudar a áreas del África, que también podríamos usarlo nosotros, y nosotros estamos interesados en el área de malaria en un principio. Y el siguiente área es un corte láser. Ya hay cortadoras láser por todo lado. Todos los Fab Labs del mundo, los laboratorios de fabricación digital tienen cortadoras láser y pueden cortar, bueno, nuestro aliado hoy es Cleveland Clinic, y se usan adhesivos, un adhesivo 3M con doble capa. En realidad van a ver que es muy sencillo hacerlo. Y bueno, en este caso no permitimos múltiples capas, es decir, una capa sobre otra, que hagan, por ejemplo, ustedes han visto cómo los canales van, la sangre va por canales en una sola dimensión, ¿no? Pero hay chips que podrían tener dos pisos, ¿no? O sea, un piso con unos laboratorios y un segundo piso con otros, ¿no? Entonces son multicapas. Y podríamos tener incluso en un chip muchas más cosas. Y esa es la visión de lo que sería el futuro, el órgano a chip, ¿no? Sistemas pequeños que puedan reemplazar grandes funciones, como funciones renales, por ejemplo. Se metería el chip, se inserta a los vasos sanguíneos de cierta área, y en lugar de hacer una diálisis enorme, el sistema debería ser capaz de ser filtrado, ¿no? Eso es interesante. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué hacemos en UTEC? Esto es una fotografía de un tipo de laboratorio que se arma, un microlaboratorio, un lab on a chip. Y los tres proyectos que están ahorita, digamos, con fondos de dineros, son el de malaria, el de atrapar células circulantes cancerosas y el análisis de resistencia bacteriana. Este último proyecto, no les he traído mucho de él por temas de patentabilidad. Solo quiero contarles y les voy a mostrar al final unas imágenes. Pero este sistema lo que hace es, ustedes conocen el problema de resistencia bacteriana enorme que existe en hospitales. Este proyecto es con el Instituto Nacional del Niño, de Salud del Niño en Lima, en San Borja. ¿Qué ocurre? Este dispositivo lo que hace normalmente cuando ustedes tienen una infección en la calle, ¿no? Pues se curan con su amoxi o algo más. Pero en el hospital van a necesitar drogas muy caras, y es más, imagínense en un niño y llega y mientras uno está esperando el cultivo, lo está bombardeando con cosas que a veces no funcionan, ¿no? El niño se deteriora y si el cultivo es muy largo o alguien cultivó mal, vamos a tener problemas muy serios. Con este sistema,
nosotros tenemos respuestas en una semana o en 2 días en algunos casos digamos, de la sensibilidad del organismo, porque en cada canal está un diferente antibiótico y además los sistemas que metemos, las bacterias que metemos, se ha visto que el área de contacto es mucho mayor, la oxigenación es mayor, eso incrementa el crecimiento bacteriano, es una serie de, digamos, de parámetros que se han tomado en cuenta y ahorita los resultados son muy bonitos. Estamos teniendo resultados muy rápidos para detectar la sensibilidad bacteriana y vamos a generar un LAFONACHIP barato, rápido, de diagnóstico veloz, ¿no? Eso lo vamos a mostrar. No hay que esperar, así es. O sea, sería un anti-LAFONACHIP, ¿no? Un antibiograma o chip, ¿no? Más o menos, sí. La siguiente, por favor. Ahora les voy a contar un poco más de esto. Entonces, ¿qué hacemos? Justamente, esto es un sistema. Por ejemplo, arriba es un canal, imagínense, es un canal y esta es como una escalera, ¿no? Entra un fluido y cae y genera gotas todas del mismo tamaño y cada una de esas gotas ha venido de un diferente laboratorio, por ejemplo, ¿no? Microlaboratorio. Entonces nos va a dar de múltiples canales, podría generarse colores diferentes en las gotas que nos dirían si está presente la enfermedad o no, o podría ser que tenemos una serie de canales para poder hacer un flujo laminar que pueda, por ejemplo, atrapar o desviar las células a ciertos, dependiendo de, por ejemplo, algún marcador que tengan, por ejemplo. O, en el caso aquí, ya utilizamos sistemas electrónicos embebidos dentro del sistema que les van a generar, por ejemplo, campos magnéticos. Por ejemplo, una detección de malaria que está haciendo en Cleveland, los eritrocitos que están infectados tienen un coeficiente magnético diferente a un eritrocito que no está infectado. Entonces, cuando hay un sistema magnético, puede ser detectada rápidamente por la cantidad de hierro que ha variado en el eritrocito, y eso a ese nivel podría dar diagnósticos más rápidos de malaria, por ejemplo, ¿no? Los vamos a ver después. La siguiente, por favor. Entonces, tenemos, por ejemplo, con Harvard, el tema del dispositivo con PDMS. Hicimos muestras de hacer reacciones primero con diferentes kits para ver cómo podríamos detectar. El tema con malaria es, nosotros hemos lisado la bacteria, el parásito, ¿no? En la sangre la lisamos completamente, entonces exponemos el material genético en la muestra y eso entra a un sistema. Y la siguiente para que vean, entonces un sistema que no necesita, puedes darle un clic al videíto. Entonces todos estos caminitos vienen de diferentes microlaboratorios. Mueve tu mouse, exacto, y comienzan a llegar estas gotitas, ¿no? Y muchas de estas gotitas están teniendo una reacción antes. Ahora ya hay nuevas tecnologías, ¿se acuerdan que para el PCR necesitabas como 10 reactivos? Ahora ya no es necesario, ahora simplemente hay unas que se llaman RPA, por ejemplo, y generas un color cuando está presente el ADN extraño, y si hay una hibridación inmediatamente da un color. Pasa a la siguiente y vas a ver un ejemplo de una fotografía. Mira, acá están las gotitas, si pueden verlas. Aquí están, pero solamente dan las positivas, ¿no? Entonces, en nuestro chip podemos diferenciar incluso si es Plasmodium vivax o Plasmodium falciparum. Ambas las podemos diferenciar por el color. Puede ser verde y rojo. En este caso, esta es una muestra solo para contarles que es Plasmodium vivax positivo. La siguiente, por favor. En el caso de células tumorales circulantes, bueno, está de más comentarles que en el proceso de metástasis, la liberación y entrada de células tumorales a la sangre no necesariamente significa que esas células van a tener la capacidad de hacer una metástasis, es decir, entran muchas células a la sangre tumorales, pero algunas de ellas tienen el potencial de invadir, otras no. ¿No? La pregunta es cuáles tienen la capacidad de hacerlo y cuáles no tienen la capacidad de hacerlo. Pero los estudios que hay ahora de células tumorales han visto que es directamente proporcional el número de células tumorales circulantes al pronóstico de la enfermedad, lo cual era un poco lógico, pero más interesante aún fue cuando se hizo comparaciones con la imagenología. Es decir, mientras el oncólogo esperaba la resonancia o la tomografía para tomar una decisión final hacia qué droga ir o hacia ver si ha cambiado el estadio hacia un lado o a otro, dependiendo de la progresión de la enfermedad, el número de células circulantes tumorales era directamente proporcional al lado de pronóstico. Hay una serie de trabajos comparando esos dos puntos, lo cual es muy interesante. Entonces, la idea es la siguiente. En un lugar donde no hay tomógrafos, donde no hay resonadores magnéticos, y un sistema de LAFONACHIP que detecte células tumorales circulantes podría decidir y ayudar al oncólogo a decidir
si esta enfermedad está en progresión o no. Además, podría ayudar a atrapar células tumorales circulantes y ver si estas tienen potencial o no potencial metastásico. Entonces tenemos dos herramientas interesantes para un LAF-on-a-chip. La siguiente. Entonces, obviamente esto es lo que ocurre. Se sabe ahora que las células tumorales circulantes pueden tener una serie de interacciones con el sistema de coagulación, ¿no? Inhibición, se pegan a ellas. Muchas de ellas incluso obviamente inhiben la apoptosis que se debe a desprendimiento, es decir, cuando una célula normalmente epitelial, si se desprende, entra en apoptosis. El término se llama anoikis, ¿no? En células tumorales, cuando se separan, estas no mueren, más bien están muy felices, libres, ¿no? Es una transición epitelio-mesénquima, se conoce así, o EMT, y además inhibe la muerte celular por ausencia de contacto con las células epiteliales. Eso hace que esta célula sea más independiente y capaz de migrar, ¿no? Entonces, estas células tienen una serie de capacidades que podemos ser utilizadas para poder evaluarlas. Por ejemplo, expresan, mientras más EpCAM, expresan un sistema, digamos, de una proteína que va a ayudar, ¿no? A una integrinas y selectinas. En el caso de EpCAM es interesante porque EpCAM se ha visto que está muy relacionada a la capacidad de una célula tumoral circulante a hacer invasión. Entonces, ¿por qué no utilizar esas capacidades y conocerlas? La siguiente, por favor. Entonces, lo que se hizo fue con Cleveland Clinic generar un flujo laminar basado en la expresión epitelial de estas células y separábamos de esa manera poniendo un ente magnético, porque antes las marcábamos con unos nanopartículas de hierro, las marcábamos a todas las células tumorales, aptenos específicos para células tumorales que tengan expresión de EpCAM, y las seleccionamos de esa manera y las metimos a un sistema, que ahora les voy a mostrar cuál es, y podíamos tenerlas separadas. Las pudimos atrapar en lugares magnéticos específicos. La siguiente, por favor, para que vean el equipo. Es una microbomba de fluidos. La muestra entra y un sistema magnético genera ondas magnéticas aquí y atrapa a las células en una sola línea, ¿no? Y de esa manera, estos sistemas los hemos construido en la universidad. Esta es la interacción con los ingenieros, que les hablaba mucho. Estos sistemas los hemos hecho, como pueden ver, son sistemas todavía muy rudimentarios, pero son prototipos interesantes. La siguiente, por favor. Entonces pueden ver ustedes cómo hemos atrapado células productoras de EpCAM. Y lo más interesante aún es que estamos probando ahora un brazalete. Entonces, digamos, este es un vaso sanguíneo, un brazalete que tenga la capacidad de dar una señal cuando haya células tumorales circulantes marcadas, ¿no? Entonces, la célula tumoral circulante está pasando, paciente con cáncer, estadio, 2 o 3, y todavía ha mostrado desde el punto de vista imagenológico que está sin invasión, sin metástasis, un brazalete o tu celular o tu smartwatch, ¿no? Que te diga, acabamos de detectar que están siendo soltadas células tumorales circulantes por esto, y eso es interesante de poder evaluar cómo podemos ir avanzando en esta área. Estos chips son descartables, lo único que se necesita es el sistema magnético para atraparlas. Alguien que no tiene una visión, digamos, un especialista para poderlas ver, simplemente alguien ve microscopio, que hay un grupo celular ahí atrapado, podría fácilmente sacarlas y saber que son tumorales. La siguiente, por favor. Y en ese campo pues estamos avanzando. Se quiere hacer un sistema artificial de retina con Cleveland Clinic, es algo muy loco que se está actualmente con gente de neurociencias. No he puesto mucho de esa información porque es todavía un proyecto importante, que ya hay unos preliminares interesantes. Es un LAF-on-a-chip también. El otro tema es la vascularización artificial. Ese es el problema más grave de los órganos, de los sistemas de impresión de órganos, y hemos generado un sistema. Miren, ¿quién tiene la vasculatura así tan pequeña como nosotros? Pues las hojas, ¿no? ¿No han visto ahí que las hojas que tienen una vasculatura? ¿Por qué no aprovechar esa enseñanza de las hojas? Lo que se hace es sacar todas las células, una descelularización. Se deja básicamente el sistema sin células. Se ha probado ya la compatibilidad con diferentes células marcadas de colores y han crecido perfectamente, ¿no? Usan la celulosa, un biomaterial, para poder observar e insertar estos sistemas dentro de una impresión 3D de un órgano con células. Es el siguiente paso del órgano on-a-chip, utilizando vegetales que nos apoyen
en la parte de vasculatura, ¿no? Estas son ideas interesantes que están haciéndose actualmente ahora en el país. La siguiente, por favor. Entonces, claro, el esqueleto es mayor, ¿no? Pero el tema es cómo vascularizar eso, cómo meterle nutriente en todo esto, es lo que se está haciendo. Entonces, estamos en una época donde está el diseño computacional, está en una época de manufactura aditiva, que es la impresión 3D, estamos en una época en la que existen nuevos materiales, y en una época en que la biología sintética está avanzando muy rápido. Es una época potente, nueva, que si no entran los estudiantes y no tienen el concepto de conversar en estas áreas, estamos nuevamente entrando en el pasado. La siguiente, por favor. Entonces, es importante juntar esto. Es lo que está ocurriendo actualmente, o sea, todas las carreras de ingeniería en UTEC inician por programación, tienen que aprender programación los estudiantes. Alfredo Cárdenas, un estudiante que estaba en el GI, en el grupo de Inmuno, está haciendo su doctorado en Neuroinmuno y está aprendiendo a programar y a hacer Arduino, porque ha visto que necesitas hacer cosas a ese nivel. Entonces, cómo conversar con tus colegas es un tema importante de la medicina del futuro. La siguiente, por favor. Y eso es importante si vemos la siguiente. Bueno, ahí está el equipo todavía pequeño en UTEC de la gente, y esa es una bioimpresora de tejidos, aquí, en un área obviamente estéril. La siguiente, por favor. Algunos se duermen, como siempre, incluso en la gente. Y la siguiente, por favor. Y bueno, darles, esta es la UTEC, es una universidad nueva, 7 años. A mí me atrapó la visión que tiene, ¿no? Digamos, la visión de fluidez, de traer gente que haga cosas nuevas y que no tiene todavía esa digamos, los muros que a veces uno encuentra, ¿no? De poder desarrollar rápidamente con una visión del futuro, ¿no? Así que bueno, eso es lo que quería traerles hoy. Más tarde les muestro lo que es medicina de precisión. Gracias.